gracias por estar de nuevo en este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tutorial sobre el proceso disciplinario laboral. Vamos a tratar de responder dos preguntas. La primera es: ¿qué elementos debe tener un proceso disciplinario laboral? Y la segunda es: ¿cómo poder garantizar el adecuado derecho de defensa y de contradicción del trabajador que está en este proceso disciplinario? Lo primero, para poder abordar este tema, es que vamos a buscar cuáles son las bases normativas y las bases jurisprudenciales de todo proceso disciplinario. Entonces, me permito pues como dar la claridad que me voy a centrar en el proceso disciplinario en el sector privado. Tenemos entonces como la parte legal, la base es el Código Sustantivo del Trabajo, y hay dos artículos muy importantes que son el 108 y el 115. En el 108 se nos indica los requisitos que debe tener un reglamento interno, y en el 115 se hace alusión al procedimiento para aplicar una sanción, que implica escuchar al trabajador, permitirle que presente unos descargos y otros detalles que vamos a ver luego. Vamos entonces a iniciar con el análisis del artículo 108. En el artículo 108 nos habla de los elementos que debe tener todo reglamento interno de cualquier empresa. Recuerden que eso es obligatorio, ya no tiene que pasar pues por autorización del Ministerio de Trabajo, pero sí es obligatorio adoptarlo y publicarlo en dos partes diferentes de la empresa, donde las personas puedan verlo. Adicionalmente se recomienda pues que pueda ser, no sé, colgado en la página web, y obviamente socializado con los trabajadores para que ellos puedan conocer cuáles son las reglas del juego. El reglamento interno en una empresa es fundamental, como el manual de funciones, donde sé a qué me atengo, qué cosas debo hacer, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, etc. Dentro de este artículo 108 nos indica el contenido entonces del reglamento, y en el numeral 16 hace una expresa alusión a lo que son las faltas y las sanciones. Esto es muy importante, porque esto es lo que nos va a garantizar el cumplimiento del debido proceso. A nadie se le puede imponer una sanción sin que esta esté tipificada, es decir, que se me diga cuál es la conducta equivocada por la cual me van a imponer una sanción. Entonces voy a leerles el artículo 16, nos dice, el numeral 16 del artículo 108, nos dice: el reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes puntos. Vamos al 16, nos dice: escala de faltas y procedimientos para su comprobación, escala de sanciones disciplinarias y la forma de aplicación de ellas. Entonces vamos viendo que aquí hay varios elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es escala de faltas y procedimiento para su comprobación. Escala de faltas, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer un listado de las faltas que considero que me van a entorpecer el desarrollo normal en mi empresa, y las vamos a agrupar. Las podemos agrupar en faltas leves, en faltas graves y en faltas gravísimas. Una falta leve puede ser el incumplimiento de una tarea sencilla, incumplimiento de la jornada laboral, ¿cierto? Una falta grave ya puede ser la ausencia todo un día a la jornada laboral sin justa causa, y una gravísima puede ser que la persona ha dejado de asistir a la empresa 2 veces. O sea, digamos que no hay como una camisa de fuerza donde yo digo aquí tiene que estar, pero sí tiene que mediar una cierta razonabilidad. Les estoy dando como unos ejemplos para saber más o menos cómo se podrían catalogar, pero ya es cuestión de cada empleador definir cuáles son esas faltas y en qué lugar ubicarlas, si son leves, si son graves o si son gravísimas. Ahora, la norma también nos habla de cuál va a ser el procedimiento para comprobarlas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para comprobar eso? ¿Yo qué voy a pedir? Voy a pedir documentos, voy a pedir soportes de correos electrónicos, voy a pedir audios de WhatsApp, ¿qué voy a pedir? ¿No es cierto? Esto es muy importante pues como determinarlo y tenerlo claro también en el reglamento interno. Y la segunda parte nos dice
escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación. Entonces, las escalas de sanciones pues van de sanciones más sencillas, como son un llamado de atención, hasta una suspensión, ¿no es cierto? Ya digamos, la terminación del contrato con justa causa ya no sería una sanción, porque pues lo que busca la sanción es que yo cambie de comportamiento y pueda mejorar, pero no mi desvinculación. Digamos que eso sería una consecuencia, puede ser de una falta gravísima, si así lo determina la empresa, puede ser de una falta gravísima y que amerite la terminación del contrato laboral con justa causa. Pero digamos que las sanciones como tales sería un llamado de atención y una suspensión. Ya en otro video vamos a hablar de los días de suspensión, cómo se puede mediar, etc. Pero ya eso es como tema de otro tutorial. Esto es importante definirlo en el reglamento, cuál va a ser esa escala de faltas, ¿cierto? Y cómo se van de sanciones y cómo se van a aplicar estas sanciones, ¿cierto? Vamos entonces ahora a analizar el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo 115, el título es Procedimiento para las sanciones. Lo voy a leer. Nos dice: antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar oportunidad de ser oídos, tanto el trabajador inculpado como dos representantes del sindicato al que éste pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite. Entonces aquí tenemos dos asuntos importantes. El primero es que no se puede aplicar una sanción sin permitirle al trabajador que se exprese, ser oído. Es lo que se conoce como una diligencia de descargo. La diligencia de descargos puede ser verbal, escrita, pues obviamente lo ideal es que sea escrita para que tengamos un soporte probatorio de que cumplimos con lo que nos dice el artículo 115. Pero no nos pide, digamos, formalidades. Si se puede probar de otra manera, pues se podrá probar de otra manera. Que es importante acá es que aquí es como el núcleo del derecho de defensa, ¿cierto? En el artículo 108 era más como el debido proceso, es decir, que a mí no me pueden imponer una sanción sin que haya una norma previa, como se me ocurrió, entonces no es que me parece muy grave que usted llegue borracho a la empresa, sí, o sea, está mal, pero si yo no lo tengo en el reglamento interno, va a ser muy difícil que yo logre justificar que yo le había dicho al empleado, al trabajador, que no viniera borracho y que por lo tanto esto le generaba una terminación del contrato, que puede ser que pudiera generar una suspensión. Entonces no podemos dar las cosas por supuestas. Eso es como lo que nos trata, digamos, de decir la norma en el 108, debido proceso. Y en el 115 es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa y a la contradicción. Entonces, esa parte que me permita ser oído es eso, o sea, es esa diligencia de descargo, donde él pueda decir, donde yo le pueda decir, vea al trabajador, usted hizo tal cosa, o se supone que hizo tal cosa, por decir algo, se presentó en estado de embriaguez. En el artículo 23, numeral 2 del reglamento interno de la empresa, se indica que está prohibido llegar a las instalaciones de la entidad en estado de embriaguez, y en el artículo 25 indica que esta falta es una falta gravísima, y en el artículo 28 me dice que las faltas gravísimas generan despido con justa causa. ¿Usted qué puede decir frente a esto? Yo tengo esta prueba, entonces, por decir algo, un documento donde dos compañeros de trabajo dicen fulanito llegó en estado de embriaguez. Entonces el trabajador llega y dice, no, yo en ningún momento llegué embriagado, nadie me hizo una prueba de alcoholemia, no tienen cómo probarlo, y los compañeros que pusieron esa afirmación en ese testimonio que usted dice, pues lo están diciendo sin ninguna prueba.
Es decir, o sea, donde hay una grabación o qué, o sea, están simplemente haciendo una afirmación, pero no, eso no es así. Yo llegué bien, incluso tengo otros compañeros con los que yo de verdad soy amigo porque justamente tengo problemas con tal y tal, yo llegué bien, estuve bien y solicito que revisen los videos de la empresa porque mi oficina tiene cámaras para que verifiquen si es verdad que yo llegué embriagado. Estoy seguro que no. Yo no llegué en estado de alicoramiento. Yo llegué perfectamente normal y salí normal. Y pueden verlo. Entonces, no estoy de acuerdo con esta imputación que se me hace. Entonces, miren que es muy importante esto, y probablemente cuando se revise las cámaras se vea que efectivamente llegó normal y cumplió con su labor normal y salió normal. Entonces, o sea, la posibilidad que tiene el trabajador de poderse defender e incluso de aportar sus pruebas, decir, bueno, llamen a tales compañeros y tengan en cuenta esos testimonios, también hace parte, digamos, de su derecho a la defensa. Y esto va muy ligado con el respeto a la dignidad del trabajador y a la dignidad de las personas. O sea, que nadie puede ser culpado por algo que no hizo, ¿cierto? La presunción siempre de la inocencia del otro hasta que no se pruebe lo contrario. Este es uno de los elementos que nos da el artículo 115. El otro 115, sí. Y el otro elemento es que en esa audiencia de descargo, si el trabajador hace parte de un sindicato, puede ir, ¿no es cierto? Puede ir, no es que tenga que, pero puede ir con dos representantes del sindicato. Si no se le da esa opción, si no se le da esa posibilidad, la sanción que se imponga va a carecer totalmente de validez, no va a tener efecto alguno, y así lo dice expresamente. Iniciamos este tutorial, decíamos que íbamos a abordar el proceso disciplinario laboral desde la parte legal, o sea, del Código Sustantivo del Trabajo, y desde la parte jurisprudencial. Entonces ya terminamos la parte legal, vamos ahora a la parte jurisprudencial. Y aquí la base es una sentencia de la Corte Constitucional que fue la que estudió la exequibilidad del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otras, digamos que entre otras normas que fueron en su momento demandadas. Esta sentencia de la que les estaba hablando es la C-593 del año 2014. Es una sentencia fundamental. Para entender el debido proceso tiene que tener en una mano el Código Sustantivo del Trabajo y en otra mano esta sentencia. Ya digamos que el resto de sentencias van confirmando esta línea jurisprudencial, pero esa es como la clave, porque justamente fue la que estudió la exequibilidad de este artículo y explica cómo debe hacerse un debido proceso disciplinario laboral. Quiero rescatar de esta sentencia dos partes. En primer lugar, unos principios que nos pide cuidar en este proceso, y en segundo lugar, unos pasos que nos pide llevar a cabo cuando adelantemos procesos disciplinarios laborales. Entonces, en los principios, la Corte lo que nos habla es de el debido proceso disciplinario, o el proceso disciplinario debe permitir que se pueda vislumbrar el cumplimiento de los siguientes principios: el debido proceso, el derecho a la defensa, la contradicción de la prueba, el principio de inmediatez y la doble instancia. Vamos a ir decantando cada uno de estos. Debido proceso ya lo vimos. Vamos al artículo 108, ¿cierto? 108 del Código Sustantivo del Trabajo. Que yo tenga claro cuáles son las prohibiciones, las faltas, cómo se tipifican esas faltas, leves, graves, gravísimas, y qué sanciones me dan, ¿no es cierto? Y cuál es el procedimiento para comprobar que yo incurrí en alguna de esas faltas. Eso es debido proceso. O sea, no pueden poner una sanción sin que eso esté claro acá en el reglamento. ¿Listo? Es que en el contrato medio decía, o me pego el código sustantivo, puede ser,
pero hay una obligación, digamos, legal de yo tener claro en el reglamento estas faltas. Entonces es mejor tenerlas ahí claras, detallarlas, escalonarlas y poder tener muy expreso cuál sería la sanción, el procedimiento para aplicarla. Entonces digamos que ese es el deber ser, ¿cierto? Ya lo otro genera más incertidumbre, entonces no nos daría tanta certeza a la hora de poder realizar uno de estos procesos. Entonces, debido proceso ya lo tenemos claro. El derecho a la defensa, nos vamos al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, ya sabemos, el derecho de ser oído, nos dicen que cuando representantes del sindicato civil pertenece a uno de ellos, que pueda expresarse su punto de vista, lo que pasó, que él cómo lo ve, por qué lo hizo o no lo hizo, ¿no es cierto? El principio de contradicción de la prueba, o sea, que yo pueda decir, esa prueba que usted me está poniendo es una afirmación de unos compañeros que usted sabe que me acosan laboralmente y usted sabe que yo ya puse mi denuncia de acoso laboral en tal mes, en tal año, y es justamente con esos compañeros. Entonces, esa forma de contradecir la prueba es también un derecho que yo tengo y es un principio que debo hacer cumplir. Y también aportar mis propias pruebas, ¿no es cierto? Esa posibilidad de hacerlo es muy importante. El principio de inmediatez significa que a mí no me pueden imponer una sanción o llamarme a descargo de una cosa de hace pues 10 meses, un año, o sea, un plazo razonable. Ahora, existen situaciones en donde la empresa, digamos, se toma un tiempo prudencial porque necesita investigar y ver si era verdad lo que le estaban diciendo. En ese caso, si lo justifica, no estaría violando el principio de inmediatez, porque es que no lo podía hacer antes, porque no podía llamarlo a descargos a algo que no estaba segura. Entonces, eso es diferente. Pero salvo esa excepción, si la persona, no sé, se presentó un robo en la empresa, pues ahí yo no tengo que hacer pues como ninguna investigación, es claro, se presentó un robo, ¿no es cierto? Hay una denuncia y las cámaras muestran que la persona fue la que sacó ese objeto, pues ahí de una vez tengo que hacer el llamado a descargos. Si yo no hago nada y después a los 6 meses de verdad cuando este robo hagámosle un proceso, pues de ahí ya estamos violando ese principio de inmediatez. Entonces sí se puede caer, ese proceso disciplinario se puede caer por no respetar ese principio de inmediatez. Además que también es importante hacerlo porque las pruebas se pueden contaminar. Cuando yo espero mucho tiempo, se pueden ir contaminando, se pueden ir distorsionando, entonces lo ideal para tener un proceso prístino, claro, es hacerlo de forma inmediata. Y el principio de la doble instancia, esto es importante porque es la posibilidad de que el trabajador pueda solicitarle al superior del que le impuso la sanción que revise, ¿no es cierto? Normalmente las empresas tienen un líder de gestión humana que es quien hace estos procesos y toma las decisiones porque tiene, digamos, la competencia para hacerlo. Entonces, es muy importante que si digamos, quien impone la sanción es el líder de gestión humana, que yo pueda decirle al trabajador, usted puede presentar recursos, ¿cierto? El de reposición frente a esta decisión que yo estoy tomando, es decir, que yo mismo revise esta decisión. Y el de apelación frente a mi superior, que sería el gerente de la empresa, ¿no es cierto? El gerente revisa y define si hubo un adecuado proceso y si efectivamente se comprobó la falta o si por el contrario pues no es tan claro que se cometió la falta y por lo tanto no se le puede sancionar a la persona. Entonces este principio de doble instancia es muy importante. ¿Qué pasa en las empresas pequeñas donde no es posible esta segunda instancia porque finalmente el gerente es el de gestión humana, ¿cierto? Por lo menos cuando se imponga la sanción, sí decirle a la persona, ojalá esto quede pues por escrito, que podrá acudir a la justicia ordinaria para
presentar una demanda si lo considera así necesario, ¿cierto? Y que un juez sea finalmente el que decida, pero siempre darle esa opción de que no todo termina ahí, sino que tiene esa posibilidad de que esa decisión pues sea revisada por otra persona. Bueno, la Corte Constitucional, entonces, adicional a los principios que ya lo hablamos, nos da de manera detallada como unos pasos que es importante que tengamos en cuenta a la hora de hacer procesos disciplinarios laborales. Estos pasos van a ser como una plasmación de lo que hemos visto anteriormente. Nos dice la Corte, primero, comunicar formalmente la apertura del proceso disciplinario a la persona, ¿cierto? Entonces, mandarle un oficio diciéndole, señor tal, nos hemos dado cuenta o hemos recibido una queja sobre un posible robo en la dependencia. Aquí se indica que fue usted. Es importante entonces que vamos a abrir un proceso disciplinario. Se le informa que le abrimos un proceso disciplinario en el cual se le dirá cuáles son los cargos que se le imputan y usted podrá ejercer su derecho a la defensa. Vemos que eso es una comunicación formal. En esa misma comunicación formal yo puedo hacer lo segundo que me dice la Corte, y es formular los cargos imputados. Bueno, puede ser verbal o escrito, la recomendación es que sea escrito, siempre y cuando consten en ella de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias, la calificación inicial de las conductas y la posible pues, sanción, ¿cierto? Entonces, una vez que le diga que abrimos proceso disciplinario, en ese mismo oficio le podemos decir cargos que se imputan, por decir algo. Entonces, presuntamente se le imputa la falta de o la prohibición de que usted incurre en la prohibición de robar, ¿cierto? Toda vez que se recibió una queja por parte de su jefe inmediato, donde se indica que usted era la única persona que estaba en la dependencia y desapareció tal elemento de la misma. Para ello se tiene como prueba la queja de la jefe, no se tiene nada más. ¿Listo? Ellos se sustentan en el reglamento, en el artículo tal, esto se considera falta grave y podría generar como consecuencia la terminación del contrato laboral con justa causa. Se le cita, entonces ahí le podemos decir, se le cita para tal fecha, a tal hora, en tal oficina, para que usted pueda realizar la diligencia de descargos, poder aportar las pruebas que considere y contradecir las que se le ponen pues en conocimiento. Bueno, dice luego la Corte, el traslado del imputado a cada una de las pruebas, eso ahí mismo se puede hacer, indicar un término durante el cual él puede formular sus descargos, controvertirlas. Para eso es importante ahí en ese escrito decirle que está citado en tal fecha, ahí puede controvertirlas. Y ya luego dice, pronunciamiento definitivo del patrono, el empleador, mediante un acto motivado y congruente. Bueno, entonces digamos que se hace esta comunicación inicial, se le formulan cargos, se le dice cuáles son las posibles faltas y las posibles sanciones en las que incurriría o si esto le terminaría el contrato laboral con justa causa y las pruebas. Todo eso hay que pasarse. ¿Para qué? Para que él pueda defenderse. Entonces se le cita en tal fecha. Listo. Llega la diligencia de descargos. O sea, acordemos, si es una persona sindicalizada debe ir con 2 representantes del sindicato. Bueno, llega la persona con los 2 representantes o ella sola y puede expresar sus descargos, es decir, hablar de cuál es su posición al respecto, controvertir las pruebas, ¿no es cierto? Y aportar las que él considere necesario. Hasta ahí llega, porque nosotros no podemos tomar una decisión ahí mismo, sino que justamente hay que darse el tiempo para revisar la queja, lo que el trabajador dijo, las pruebas que él aportó y lo que él afirmó acerca de las pruebas que nosotros teníamos. Listo, eso es muy importante. Una vez revisado todo eso, ya podemos tomar una decisión, es decir, sí, efectivamente, no solo se encontró la queja de la líder, sino que se encontró en las cámaras, se evidenció que el trabajador tomó, sí, robó,
robó un elemento de la dependencia, tal día, tal hora, se presenta la denuncia en fiscalía, bueno, digamos que ya se tiene claridad. Vamos al reglamento, el reglamento nos dice que el robo genera terminación del contrato laboral, o pueden haber empresas donde digan no, genera una suspensión, que devuelva lo que robó y una suspensión de 2 semanas. No sabemos, ¿cierto? Para eso justamente son los reglamentos. Se le indica entonces, ya luego se le informa a la persona que una vez analizado lo que le expresó, las pruebas que aportó, las pruebas que se tenían por parte del jefe, las cámaras, etcétera, se confirmó que efectivamente si se presentó el hurto, que en el reglamento, digamos, vamos a suponer que en esa empresa genera la terminación del contrato y que por lo tanto ya se confirmó que sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se genera es la terminación del contrato laboral con justa causa, se le entrega la liquidación correspondiente. Y ahí entramos a la parte de la doble instancia, donde la Corte nos dice imponer una sanción proporcional a los hechos. Bueno, en este caso no sería una sanción, sino sería la decisión de terminar el contrato laboral, y pues sí sería proporcional. Pues un robo, pues uno como va a seguir confiando en alguien que robó, ¿cierto? O sea, pues personalmente considero que sí sería adecuado. Bueno, la posibilidad de que el trabajador pueda contravertir mediante los recursos. Aquí es donde dice el tema de la doble instancia. Entonces, las empresas que tienen líder de gestión humana y un gerente, pues ahí se le explica en ese mismo donde se toma la decisión, se dice, usted puede presentar recurso de reposición dentro de los 10 días hábiles siguientes a esta decisión frente al líder de gestión humana, o de apelación frente al gerente de la empresa. Ya con eso cumplimos y ya la persona decide si presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación frente al gerente, y el gerente finalmente revisa todo y dice sí, se confirma, listo. Es el caso de las empresas chiquitas donde no tenemos, donde el gerente es el mismo líder de recursos humanos. Entonces, ¿cómo cumplimos con esto de la doble instancia? Entonces, se termina el contrato laboral, no obstante usted podrá acudir a la justicia ordinaria si usted lo considera pertinente para revisar el caso. Ya. Entonces ya digamos que con eso daríamos por cumplido ese principio de la doble instancia que nos dice la Corte. Entonces estos son los elementos pues como del paso a paso que nos señala y que nos garantiza hacer un buen debido proceso disciplinario.